En cada posición usted debe tener algún plan. Esto hace su juego lógico, determinado y grandes resultados prácticos. Lasker escribió, un plan razonable nos hace héroes, la ausencia de plan nos hace tontos timoratos. Incluso dijo, un plan malo es mejor que no tener ningún plan. En el siguiente ejemplo las blancas perdieron un final completamente igualado porque jugaron sin ningún plan. Al mismo tiempo el juego de las negras es una buena ilustración de la declaración de Kotov. Un plan en ajedrez es una secuencia de operaciones estratégicas teniendo cada una de ellas su propio diseño de acuerdo a lo que demanda la posición. F4. Alfil, C5, jaque. Rey, F1. Torre Cha, D8. Torre, captura, D8. Torre, captura, D8. Rey, E2. Alfil, H6. Torre jefe, D8. F4. E4. F5. Alfil, C5, jaque. Rey, F1. Alfil, E3. G3. Torre, D6. Torre, captura, D6. C, captura, D6. Rey, F1. F5. Con idea de rey, F7, E6. Torre, captura, D8, jaque. Torre, captura, D8. G3. Rey, F7. Alfil, E3. H5. Rey, E2. Rey, E6. Torre, D1. Torre, G8. H4. Torre, G4. Con idea de F4 con iniciativa. F3. H4. Alfil, F2. H, captura, G3. H, captura, G3. Torre H8. Alfil, G1. Alfil, D6. Rey, F1. Torre, G8. Alfil, F2. B5. B3. A5. La regla de las dos debilidades. Rey, G2. A4. B4. Torre, C8. Alfil, C5. Torre, A8. Con idea de torre A8, A6, C6. Torre, D2. A, captura, B3. A, captura, B3. Torre, A8. C4. Torre, A3. C5. Alfil, E7. Torre, B2. B4. C4. F4. Rey, F1. Torre, A1, jaque. Rey, E2. Torre, C1. Torre, A2.
torre, C3, torre, A7, rey, D7, torre, B7, torre, captura, B3, torre, B8, torre, B2, jaque, rey, F1, B3, rey, G1, rey, C6, rey, F1, rey, D5, torre, B7, E4, F, captura, E4, jaque, rey, captura, E4, torre, captura, C7, rey, F3, torre, captura, E7, torre, captura, F2, jaque, rey, E1, B2, torre, B7, torre, C2, C6, torre, C1, jaque, rey, D2, B1, dama, torre, captura, B1, torre, captura, B1, C7, rey, G3, C7, F3, rey, D1, torre, captura, C7, torre, captura, B2, F2, 0-1, Snosko-Borovsky menos Alekhine, París, 1933. De acuerdo con Alekhine, él implementó el plan que consiste en las siguientes etapas. 1. Cambio de una torre. 2. Traslado del rey a E6. 3. Actividad de la torre a lo largo de la columna G y el avance del peón menos H que lleva a la apertura de la columna G menos. 4. El rey blanco y el alfil son forzados a cubrir las casillas H1 menos y H2 menos para evitar la penetración de las torres. 5. El avance de los peones A menos y B menos llevan a la apertura de las columnas en el flanco de dama. 6. Ya que el rey blanco todavía está en el flanco de rey, las blancas no pueden evitar la penetración de la torre negra a la primera o segunda fila. No siempre un jugador tiene que pensar su propio plan. Para muchas posiciones típicas de medio juego los planes han sido elaborados. Caballo, B5. Esta partida fue una de las primeras que mostró el poder del punto fuerte del caballo en D4. El plan de las negras incluye los siguientes pasos. 1. El caballo negro es trasladado a D4 y apoyado por E7, E5. 2. Como las blancas no pueden soportar este caballo, lo capturan y las negras vuelven a capturar con el peón E-. 3. Las negras ejercen presión sobre el peón retrasado de E2-. 4. Esto fuerza a las blancas a avanzar su peón E-. 5. Las negras capturan este peón. Después de D4 C3 y F2 C3 los peones blancos de D3 y E3 se convierten en blancos para un ataque. Torre A1. Caballo D4. Torre Che C1. E5. Caballo, captura, D4. Captura, D4. Caballo, D1. Torre F8. E4. D, captura, E3. F, captura, E3. D3, E3. F4.
Dama, E6. Alfil, F3. Torre KG7. Caballo, F2. Alfil, D5. Alfil, captura, D5. Dama, captura, D5. Torre F1. Dama, H5. Dama, D1. Torre, captura, E2. Torre, captura, E2. Dama, captura, E2. Dama, captura, A4. Torre E6. Torre, B1. Dama, F3. Dama, D1. Torre E2. Dama, F1. C4. D, captura, C4. D3. Con idea de alfil de 4 menos más. B4. C, captura, D3. Torre, B3. Torre, captura, F2. 0-1, Subaret menos Rubinstein. Moscú, 1925. Un plan debe estar basado en rasgos específicos de la posición, tales como la posición del rey, las columnas y diagonales abiertas, la estructura de peones, las casillas débiles, etc. B4. Con idea de B5 con iniciativa, las peculiaridades de la estructura de peones así como también la presión a lo largo de la diagonal H2-H8 le señalan a las blancas el ataque sobre el blanco de dama. B5. A4. A6. Torre, A1. Torre F8. A, captura, B5. A, captura, B5. Torre, A2. 1 menos 8. Dama, C8. Torre Che, A1. Dama, B7. Dama, B2. Caballo, E6. Torre, A3. Caballo, C7. Torre, A5. Torre, captura, A5. Torre, captura, A5. Torre, A8. Alfil, captura, C7. Caballo, A6. Dama, A3. Torre, A8. Caballo, captura, B5. C, captura, B5. Alfil, captura, B5. Caballo, A, B8. Torre, A7. Dama, C8. Caballo, captura, B5. C, captura, B5. Alfil, captura, B5. Torre, D8. Torre, C7. Rey, G7. Alfil, captura, B8. Caballo, captura, B8. Alfil, captura, E8. Dama, captura, E8. B5. Alfil, F8. Dama, E3. Dama, captura, B5. Dama, E6.
Dama, C8. Dama, F4. Con idea de caballo 5 más menos con idea de torre 8 más menos 1 tu 0, Yudovich menos Klaman, Leningrad, 1947. Haciendo su plan, uno no debe considerar solo la estructura de peones, sino también el despliegue de las piezas. H3. Alfil, H5. C4. La estructura de peones aconseja a las blancas atacar el flanco de dama donde tiene un peón más. Sin embargo, Boleslavsky desarrolla un plano típico de asalto a los peones del flanco de rey apoyado por el alfil de B3 que ataca la diagonal A2 G8. Alfil, G6. Caballo, H4. Caballo, B7. Dama, F3. Caballo, B6. Alfil, B3. Caballo, B5. Torre F8. Caballo, captura, G6. H, captura, G6. H4. Caballo, F8. Alfil, D2. Dama, C7. Rey, G2. Caballo, E6. Torre H1. Caballo, F4, jaque. Alfil, captura, F4. Alfil, captura, F4. G5. F, captura, E5. H, captura, G5. Alfil, captura, E5. Alfil, captura, F7, jaque. Dama, captura, F7. Torre H8, jaque. Alfil, F4. Alfil, captura, E6. Alfil, captura, D2. Alfil, B3. Dama, F4. Torre Cha, D1. Dama, captura, F3, jaque. Rey, captura, F3. Alfil, H6. Torre H, G1. G5. H5. Más menos alfil, H6. Torre, G7. G5. Rey, H7. She, captura, F6. She, captura, F6. Torre, captura, D2. Dama, captura, D2. Dama, captura, F6. F5. Torre H3. Torre G8. Dama, captura, F4. Alfil, captura, F4. Rey, F3. Alfil, C7. H5. F, captura, E5. H5. Dama, captura, F3, jaque. Rey, captura, F3. G4, jaque. Rey, G3. Alfil, H6. H, captura, E6. A5.
A4. Rey, F8. Che, captura, F7. Boleslavski-Batuev, USSR, 1939. Una partida de ajedrez entre dos fuertes jugadores implica una lucha de planes. En la siguiente partida ambos lados crearon sus propios planes determinados y vigorosos. El destino de la batalla fue decidido por una inesperada combinación, una de las perlas en la colección de ajedrez clásico. Caballo, E4. C4. Con idea de 6, B5, B4 con iniciativa. Alfil, B1. A6. Caballo, E5. Con idea de F4, dama F3, H3 con iniciativa. B5. F4. Torre F8. Dama, F3. Caballo, F8. Caballo, E2. Caballo, E4. Alfil, captura, E7. Torre, captura, E7. Alfil, captura, E4. D, captura, E4. Dama, G3. F6. Caballo, E4. Rey, H8. F5. Dama, D7. Torre F1. Torre F8. Torre, D8. Torre F4. Dama, D6. Dama, H4. Torre, D8. Caballo, C3. B4. Alfil, D5. Caballo, F2. Dama, C6. Torre F1. B4. Caballo, E2. Dama, A4. Caballo, E4. Caballo, D7. Torre, 4, F2. Dama, captura, A2. Caballo, F4. Alfil, F7. Una partida de ajedrez entre dos fuertes jugadores implica una lucha de planes. En la siguiente partida ambos lados crearon sus propios planes determinados y vigorosos. El destino de la batalla fue decidido por una inesperada combinación, una de las perlas en la colección de ajedrez clásico. Caballo, E4. C4. Con idea de 6, B5, B4 con iniciativa. Alfil, B1. A6. Caballo, E5. Con idea de F4, dama F3, H3 con iniciativa. B5. F4. Torre F8. Dama, F3. Caballo, F8. Caballo, E2. Caballo, E4. Alfil, captura, E7. Torre, captura, E7. Alfil, captura, E4. D, captura, E4. Dama, G3. F6. Caballo, E4. Rey, H8. F5.
Dama, D7. Torre F1. Torre F8. Torre, D8. Torre F4. Dama, D6. Dama, H4. Torre, D8. Caballo, C3. B4. Alfil, D5. Caballo, F2. Dama, C6. Torre F1. B4. Caballo, E2. Dama, A4. Caballo, E4. Caballo, D7. Torre, 4, F2. Dama, captura, A2. Caballo, F4. Alfil, F7. Caballo, G6, jaque. Alfil, captura, E6. F, captura, G6. H6. Caballo, captura, H6. G, captura, H6. Dama, captura, H6, jaque. Rey, G8. Torre F4. Rey, G8. Caballo, captura, E7, jaque. Torre, captura, E7. Dama, G3. Rey, F8. Dama, C7. H5. Dama, D8, jaque. Alfil, E8. Caballo, E5. Rey, G8. Caballo, C1. C3. B3. Dama, C6. H3. A5. Caballo, H2. A4. C4. A, captura, B3. A, captura, B3. Torre, A8. G5. F, captura, E5. Dama, captura, E5. Caballo, F6. Torre, A3. Caballo, E4. Alfil, captura, B3. Torre, G2. Rey, H8. G, captura, F6. G, captura, F6. Caballo, captura, B3. Torre, captura, B3. Caballo, H6. Torre F8. Dama, G4. Torre, E7. Torre, captura, E7. Rey, captura, E7. Dama, G3, jaque. Rey, captura, H6. Torre F4. Torre, B1, jaque. Rey, H1. Dama, D5. Torre, G1.
Dama, captura, F5. Dama, H4, jaque. Dama, H5. Dama, F4, jaque. Dama, G5. Torre, captura, E5. F, captura, E5. Dama, D6, jaque. Rey, H5. Dama, captura, D7. Torre, B1, jaque. Rey, H2. Torre, B2, jaque. Rey, G3. Rey, E6. C2. Dama, captura, H7, mate. 1-0, Pisbury menos Tarras, Hastings, 1895.